Esto lo hemos venido haciendo como 2 veces o tres, que es simplemente leerse el texto y hablar sobre el texto. Ajá. En parte como para garantizarle una lectura del texto al que lo escribió, porque también pues este premio es un poco incierto en el sentido de que ya lleva, esta es como la 12ª versión. Sin embargo, por más que hemos hecho todo tipo de piruetas, no es que lleguen tantos textos al concurso o premio. Yo esperaría que lleguen más. Sí, esto es como una especie de baloto para gente que escribe. Y yo pensaría que por la cantidad de textos que llegan deberían llegar más como simplemente para el monto del premio que da. Sí, sí, si lo pensamos en términos codiciosos, Ujú. a mí nunca me han pagado 12 millones de pesos por escribir un texto, ni la otra suma por escribir un texto, y realmente no participa tanta gente. Entonces hacemos esto a ver si también más gente se anima a escribir y se da tiempo para escribir. Pero también hacemos esto para hablar del texto, ¿sí? Para hablar específicamente de lo que es el texto. Eh, Jaime Iregui me comentaba que solo el título de este ensayo y que se puso como nombre del evento ya de por sí llama la atención, ¿sí? Como, es un título como llamativo, que es Víctimas del Arte. Sin embargo, también es un nombre que exige cautela, ¿no? Es un título que exige cautela. Y tal vez lo primero que le preguntaría a Alejandro, porque en el texto ese movimiento se ve, por lo menos yo pude contar como 3 o 4 veces, Ujú. como 3 o 4 cautelas, ¿sí? Sobre no quiero que este título, Víctimas del Arte, se entienda como una manera de banalizar lo que está pasando ahí, Ujú. o no quiero que este título se entienda como que esto está de alguna manera negando cierta emotividad que genera este proyecto o que genera la situación en que se tomaron las fotos. Ujú. Entonces, ¿por qué nos habla un poquito como de esa cautela? Que creo que es importante porque también muestra ese ensayo, como los otros 3 ensayos que están en la revista, también hablan como de pensar las cosas en complejidad. Ajá. Y a veces en el afán del día a día y en el afán de la comunicación, precisamente a veces lo que se pierde es la complejidad. Y creo que gracias a esa cautela que usted le pone al término víctima y víctimas del arte, Ujú. y gracias también al análisis que hace de cómo se está usando esa situación en el texto, creo que es importante hablar de esa cautela. Y que esa cautela también la da a veces una escritura de largo aliento, ¿sí? A veces está muy bien, uno puede a veces hacer un meme con algo, uno puede hacer una caricatura, eso comunica, eso llama la atención, uno puede trinarlo, ¿sí? Pero también a veces en el análisis de algo, al escribirlo también pasa algo complejo ahí. Ya para cerrar, por ejemplo, me gusta lo que alguna vez le leí a un crítico de música que se llama Alex Ross, que es el crítico del New Yorker, y él contaba que él salió de un concierto, entonces lo primero que le preguntan a la salida del concierto es que cómo le pareció el concierto. Y él dice, no sé, tengo que escribirlo. Ujú. Sí. Y yo veo que a veces aquí no tenemos o el tiempo o la Ajá. disposición Ajá. para este tengo que escribirlo, pero aquí, repito, cuando lean el texto van a notar varias veces ese movimiento, el de afirmar algo, también darse cuenta del peligro que hay en esa Ujú. afirmación y después también hacer como unas advertencias. Ujú. Entonces, ¿cómo ve esa cautela o cómo fue ese ejercicio cautelar al escribir esto? Sí, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, ok. Bueno, primero saludarlo. Ujú. Hola, Hola. hola, hola. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias por prestar el espacio, muchas gracias por toda la gestión que implica un premio Ujú. como esto, que sé que necesita un trabajo constante y una Ujú. terquedad intensa de estar y volver a intentar y volver a convocar y hacerle y hacerle y hacerle, que creo que a pesar de todas las dificultades que pueda tener, pues es un referente importante en el contexto colombiano. Entonces, Ujú. gracias. Eh, en cuanto al texto como tal, sí, agradezco el comentario, creo que la idea de la cautela es muy cautelosa, es muy pertinente, porque creo que es evidente que en la crítica en Colombia es frecuente el uso de descalificativos, de análisis que pueden parecer ingeniosos pero que tienen poca profundidad,
de reflexiones de momento, pero que no logran trascender a reflexiones más complejas. Y el intento con este ensayo, que hay que aclarar que es un subproducto de una investigación más larga, realizada en el marco de la Universidad de los Andes, no en el Departamento de Artes, sino en el Departamento de Estudios Culturales. Esta investigación trata precisamente de pensar la complejidad del fenómeno. ¿Sí? Digamos que las cautelas son, como Lucas Ospina lo señala claramente y muy pertinente, las cautelas son una manera de manifestar mi imposibilidad de abordar la complejidad del fenómeno. ¿Sí? Manifestar mis limitaciones de poder, mis limitaciones al no poder, al no querer hacer una visión global, única, generalizadora del fenómeno como la representación de las víctimas de la guerra en Colombia. ¿Sí? Porque creo que es frecuente que se caigan en unos problemas serios cuando se habla de representación de las víctimas de la guerra en Colombia. ¿Sí? Porque se juntan muchísimos factores. Muchísimos factores. O sea, hay problemas epistemológicos, hay problemas éticos, hay problemas técnicos. ¿Sí? Hay veces se quiere decir pero no se puede, hay veces se dice lo que no corresponde, hay veces se dice pero después ya no. O sea, hay una cantidad de factores que entran en juego siempre y que yo quería como poder como sacar un poquito algunas cosas, no abordarlas y centrarme en lo que sí puedo comentar. Entonces hubo un intento muy fuerte y sistemático de no entrar a hacer valoraciones del artista. O sea, no aborrezco las críticas a dominen, o sea, no es un asunto de que es buena o mala artista la artista referenciada en el ensayo. No es un asunto de buenas o malas intenciones. No es un asunto que nos conmueva o no nos conmuevan las obras de arte que refieren a la guerra, sino es una reflexión en donde trato de decir, ojo, las prácticas artísticas que refieren a la guerra en Colombia tienen implicaciones políticas, ¿sí? Y el hecho de que tengamos buena voluntad, como artistas o como críticos, no suple que pensemos las implicaciones políticas que tienen nuestras representaciones, ¿sí? Que es algo que siento que falta mucho y que nos quedamos un poco en la emotividad, un poco como en la buena voluntad de hablar por las víctimas, pero sin un sustrato más sólido de qué pasa con esas representaciones que estamos proponiendo. Y también porque, digamos, con eso de las cautelas aquí hay un párrafo, ¿sí? Dice, con esta relativización de los testimonios no busco poner en duda la sinceridad de las víctimas ni el valor documental de lo que posiblemente narraron. Intento señalar cómo en Sudario se hace uso del testimonio de las víctimas, pero no como una manera de interpelar los modos dominantes de percepción de lo social, ni como un intento de hacer perceptible, audible y visible su reclamo. Son testimonios vaciados. Es decir, de alguna manera usted está poniendo como está poniendo que hay una puesta en escena, solo para poder hacer las tomas fotográficas. Y esa puesta en escena también, sin que suene cínico, también nos pone a actuar, pone a las personas a actuar. Pero también usted como persona que va a analizar eso, ahí también usted se está poniendo, está haciendo una puesta en escena de la crítica, ¿sí? Sí. Y entonces a mí me gusta, me llama la atención, es como el lugar donde usted la está poniendo, que como usted lo señala, a veces no es el lugar habitual, ¿sí? Usted lo pone por un lado, a veces el lugar habitual es el del sentido común, o esa frase que llamamos sentido común, que es el que usted cuestiona, como porque dice, no me voy a ir por el sentido común, ¿sí? En dirección contraria al sentido común construido en torno a esta obra. En el presente ensayo intentaré señalar cómo Sudarios vacía los testimonios de las víctimas de su potencial disruptivo y los convierte en una alegoría didáctica edificante. ¿Sí? Entonces, de alguna manera puede parecer como un llamado muy categórico, ¿sí? Pero de alguna manera me gusta cómo usted salva, gracias a la cautela, en todo caso, la situación, pero también muestra que es que hace un crítico ve y hace ver, ¿sí? Y usted está haciendo ver una zona donde usualmente no vemos porque esta es la zona difícil de ver, ¿sí? Y también, como usted lo pone, también nos pone en juego en otro lugar, ya no es la víctima por allá, es otra cosa, sino que también queda uno implicado en eso. Sí, casualmente, pues si han seguido las noticias del día, justo hoy está pasando algo en el Congreso y justo esta semana ha pasado algo en la manera en que se ha reformado la ley
esta de la JEP y de todo esto para que precisamente las personas, los civiles que llamaríamos, que son empresarios, que son alcaldes, que son notarios, no formen parte del juicio de la guerra. Y en este caso usted también está mostrando un poco como la puesta en escena de la víctima y de una manera simple está evitando la puesta en escena de todas estas otras situaciones. Claro. Pero me gusta también, como es un premio de crítica, es también mostrar dónde pone usted al crítico aquí, ¿sí? O dónde pone la crítica, o dónde pone el ejercicio crítico, ¿sí? Y usted lo mencionaba ya antes, ¿sí? Como que usted ve que a veces se usa en crítica como la descalificación y todo eso. Pero me gusta es dónde pone usted el crítico en la manera, repito, de ver y hacer ver. Y de señalar una zona que sí no está tan explorada. ¿Cómo ve como ese lugar de ver y hacer ver, pero sin las arrogancias del crítico que te voy a hacer ver, o sin el paternalismo del crítico, o sin yo me las sé todas y soy más santo que los otros? ¿Sí? ¿Cómo ve usted ese lugar? Sí, yo creo que hay que tener en cuenta como dos acepciones de la noción de crítica. Sí. Sí, la crítica como profesión, como aquella persona que hace ver o aquella persona que media entre la obra de arte y el espectador. Pero también hay que entender la noción de crítica como aquella ubicación por fuera del lugar hegemónico. O sea, aquella distancia que se toma frente al tejido dado de lo real. O sea, yo puedo ser crítico, no crítico, o puedo ser un crítico muy crítico. Es un juego de palabras, pero es decir, yo puedo ser un mediador del arte que para nada cuestione las estructuras del arte. ¿Sí? O yo puedo ser un mediador del arte que trate de tomar distancia de esos sentidos comunes que se ofrecen en el arte. Entonces creo que en la actualidad hay mucho crítico, poco crítico. Bueno, no mucho. Hay varios críticos, poco críticos. Y deberíamos tratar de que hubiera más críticos críticos. ¿Sí? Es decir, más mediadores del arte, pero que también se preocuparan por tomar distancia de los lugares comunes. Y ese tomar distancia de los lugares comunes, como yo lo veo, es la tarea fundamental, no solamente del crítico, sino de las prácticas artísticas en la actualidad. Porque precisamente lo que yo trato de cuestionar es cómo muchas prácticas artísticas que se preocupan por responder al contexto actual, del posconflicto, del posacuerdo, como lo queramos llamar, es muy complejo llegar a una definición única. Muchas de las prácticas artísticas con muy buena voluntad, pero están ejerciendo un vaciamiento de lo político. ¿Sí? O podríamos decirlo, una estetización del testimonio. ¿Sí? Estetización un poquito en términos Benjamin, cuando él hablaba de la estetización de la política. Es decir, cuando hablamos de testimonio tenemos que pensarlo el testimonio ligado a la víctima. Es decir, el testimonio es importante porque le dice una víctima, y la víctima es importante porque testimonia. ¿Sí? Y a veces uno siente que en las prácticas artísticas en Colombia se rompe la dupla y el testimonio empieza a tener un valor en sí misma. O sea, no estoy diciendo que los artistas que hacen eso sean fascistas, como diría Benjamin, de los políticos que estetizan la política. No estoy hablando de fascismo, pero sí estoy diciendo esa estetización del testimonio lleva a un vaciamiento de su contenido político. ¿Sí? Y se convierte entonces nada más en una metodología, en una puesta en escena, con la cual creamos obras que generan conmiseración. Y es bueno generar conmiseración, pero el problema es que la guerra no es solamente eso. Y lo que a mí me preocupa es que muchas veces, al centrarnos en la generación de esa conmiseración, se invisibiliza nuestro lugar de enunciación, lo que acaba de señalar. ¿Sí? Es decir, ay, pobrecitos los que sufren. ¿Sí? Ay, qué mal que haya tantas víctimas. Qué mal, qué horrible es la guerra. Y lo es. ¿Sí? No estoy burlándome. Lo es. Pero generalmente ese tipo de reflexiones me deja por fuera a mí. Ay, ¿yo qué papel tengo en eso? ¿Sí? Ah, ¿y cuáles son las estructuras que dieron pie a esa situación? Ah, ¿y por qué hay víctimas? O sea, sí, a las víctimas hay que ayudarlas. Y hay que sanar y todo. No estoy diciendo que no. ¿Sí? Estoy diciendo, ¿y cuándo carajos vamos a hablar de las estructuras que provocaron las víctimas? ¿Y cuándo carajos los artistas y los críticos vamos a estar reflexionando acerca del lugar de enunciación del cual estamos hablando y escribiendo acerca de qué es la guerra en Colombia? Y es lo que yo siento que falta mucho y lo que me preocupa, y por eso hablo de la necesidad de retornar entonces ese contenido político a las prácticas de representación de las víctimas. No, y es el lugar que también pone en juego al que está hablando. Sí.
Digamos, ese problema uno lo ve claro si uno mira la película esta que se hizo sobre Hannah Arendt y el juicio, la que hizo Margaret Bontrot hace como 4 años. Y se muestra pues que Hannah Arendt se mete en problemas no tanto por el término de la banalización del mal y por señalar a Eichmann, sino que se mete en problemas fue por mostrar la estructura organizativa de algunas comunidades judías en Alemania que gracias a esa estructura organizativa de alguna manera le dieron datos al sistema de genocidio alemán de una manera involuntaria o voluntaria o por acción y omisión, pero participaron de eso. Y ese lugar se prefiere omitir porque si no pareciera que somos parte de eso. O hay un texto muy bueno de Coetzee que se llama Traducir a Kafka, y Coetzee muestra como las primeras traducciones que se hace de Kafka del proceso, cuando vienen en el primer capítulo a detener a K, los dos policías, se omite una parte y es que K le dice a los policías una frase como yo conozco a alguien por allá que ocupa un cargo alto, ¿sí? Como Kafka, como K diciendo usted no sabe quién soy yo. Pero un poco lo que muestra Coetzee es que al omitir eso, y por supuesto se omite porque se quería poner a Kafka como gran víctima de esta nueva tierra que se llamaba Israel, ¿sí? Y como el escritor místico. Pero al poner a K simplemente como una víctima y no mostrar lo que también forma parte de ese juego, o también es víctima de formar parte de ese juego, pierde santidad, ¿sí? O también, digamos, esto también en el diseño que tiene esto, pues cuando uno está en la primera página, sí, y cuando uno pasa la página, esto es totalmente intencional, sí, que es mostrar esto en un doble página, porque también usted lo señala, el lugar donde, uno de los lugares donde se muestra esta obra, pues es un templo religioso, sí, y por sus aspectos de recogimiento, de concentración, de silencio, usted menciona la palabra clave de respeto, ¿sí? Pero también ese es el lugar que también nos ha enseñado a ver, ¿no? Y después usted lo resalta con otras imágenes, porque también usted hace este collage de imagen, como mostrando la manera en que el templo nos enseña a ver, o la manera en que el templo enseña a ver, y ese es el punto, creo que también es un punto álgido que usted lo toca, cómo enseña a ver a la mujer el templo, ¿sí? Sí. Y ahí me parece que es el punto, digamos, todo lo otro yo lo veo que se está estructurando, pero cuando usted llega a ese punto, uno sí ve una cosa que es difícil de rebatir ahí, ¿sí? Y también usted lo señala en el pie de citas cuando menciona que la artista de alguna manera no retrató hombres, porque cuando hizo una prueba con un hombre, pues ella me dice que no hacía clic el asunto, pero también extrañamente no hacía clic dentro de esta narración de la madre esposa o como se quiera poner ahí, ¿sí? Entonces, estoy mencionando eso para mostrarles que pues me parece que este texto, y creo que también usted lo señala, no es sobre un artista, ¿sí? Es sobre cómo ver es un aprendizaje y cómo hemos aprendido a ver. Y también cómo también no tenemos toda esta cosa de que si el arte lo miro y no me comunica, entonces no me está diciendo nada, o eso es arte contemporáneo, todas esas cosas que ahorita gustan a veces demasiado, todo ese trumpismo estético, ¿sí? Pero más allá de eso también lo que se muestra es que si no hacemos estas maneras como de construir la mirada, que es lo que usted hace con esto, de mostrar cómo se fue construyendo esta mirada, pues vamos a seguir cayendo como una y otra vez en esta lástima y todo eso. ¿Sí? Me gustaría pensar, digamos, yo cuando leo esto me lo imagino usted yendo a una exposición, ¿sí? Y viendo como ese mecanismo de mirada, un poco saliendo del ensayo que ha visto usted últimamente, que de alguna manera también usted pueda poner este modelo y detectar cosas. Por ejemplo, no sé si ha visto la exposición de Juan Manuel Echavarría en el Museo de Arte Moderno. Yo había visto obras separadas de Juan Manuel Echavarría, pero fui el otro día a ver la exposición. Realmente me gustó mucho el conjunto de lo que pasaba en esa exposición, ¿sí? Porque siempre las había visto separadas y las había visto separadas como obras. ¿Sí? En cambio, ahí sí pude ver un continuo y donde realmente estaban pasando una cantidad de advertencias que usted señala acá, pero ahí estaban siendo como si puestas en juego de otra manera, ¿sí? Sí, entonces, ¿cómo ve usted como este modelo para podérselo poner como a muchos tipos de cosas? ¿Sí? Sí, lo que señala Lucas es completamente cierto y
afortunadamente es evidente si no es un ensayo sobre un artista, sobre una obra, sino que utiliza una obra de un artista para hablar de una situación que percibo dentro de las prácticas artísticas contemporáneas. O sea, no es nada ni a favor ni en contra de Erika Dieter. O sea, todo bien con ella, yo no tengo nada que ver. Allá ella. ¿Sí? Conciencialmente, les comentaba hace un rato que esto hace parte de un trabajo más largo. Eh, el trabajo de grado versa sobre Erika Dietes y Juan Manuel Chavarría, ¿sí? Porque se constituyen en dos artistas un poco insignias de estas prácticas de restitución frente a las víctimas en Colombia, ¿sí? Hay muchos otros, de pronto más de lo que uno quisiera, ¿sí? Hay muchos otros, pero estos dos tienen una gran visibilidad, tienen una circulación mediática fortísima, una circulación internacional envidiable, o sea, o sea, eh, sirven con claridad para ejemplificar esas tensiones que percibo que suceden en otros ámbitos. Y tristemente yo lo que veo es que lo que trato de señalar aquí, evidentemente se ve en muchos lados. ¿Sí? Precisamente al no ser un ensayo sobre una obra de arte, sino sobre una forma de hacer arte, entonces se sigue percibiendo en otros lados. ¿Se sigue percibiendo en qué sentido? En la estetización de los testimonios, en la heroización de la figura del artista. Eso es algo clave que está sucediendo en la actualidad y me imagino que mucha gente lo está trabajando y reflexionando. Hay una fuertísima heroización de los artistas que van al monte, se untan de barro y hablan con las víctimas y así entonces van a hacer una gran obra de arte. Y uno dice, pues bien, pero eso lo hace todo el mundo. Es decir, como ¿qué tiene de importante que haya un artista que se monte una chalupa si la gente con la que trabaja monta chalupa todos los días? Porque eso lo convierte en un héroe. ¿Sí? Pero entonces hay una gran heroización de los artistas en la actualidad, los que trabajan con la memoria. ¿Sí? Lo que hablaba, hay una exacerbación de la conmiseración y de la moral humanitaria que me parece muy problemática. Todo ese monetarismo, se ha entendido como aquellas prácticas que intentan con toda sinceridad responder al dolor de la víctima, pero de la misma manera intentan voltear la cabeza para no pensar en por qué es víctima, ¿sí? O en cuáles son las circunstancias en las que se produjo su victimización. Eso es muy, muy frecuente y muy fuerte, y uno lo siente en la obra de Juan Manuel, a quien respeto muchísimo, y en la obra de muchos otros, ¿sí? Entonces, hay como unas fórmulas que se van repitiendo en el contexto colombiano de los artistas que trabajan en el marco del postconflicto, ¿sí? En donde entonces se estetiza el testimonio, se heroiza al artista, y se van formando, como usted señalaba, unas ciertas formas de visualidad, unos ciertos códigos, unas ciertas gramáticas homogéneas alrededor de cómo se deben representar las víctimas. Y uno lo percibe entonces también en las fotografías a blanco y negro que están en todos los informes. Uno lo percibe en el tipo de producciones audiovisuales que se producen alrededor de la memoria, que siempre, ustedes se han fijado, sigue la misma linealidad del el pasado idílico, el hecho victimizante y la reconstrucción que nos va a volver al momento supuestamente idílico en el que estábamos antes, que es terriblemente problemático porque significaría que en un pasado Colombia fue maravilloso, cosa que habría que cuestionarlo muchísimo. El problema de la guerra no es que hayamos roto un estado maravilloso Edén en el que vivíamos, sino que precisamente nunca hemos sido un estado-nación con una muy coherencia. útil también para normalizarlo todo, ¿no? Claro, digamos que eso es una narrativa muy, muy tranquilizadora, ¿sí? Que es lo que a mí me preocupa, ¿sí? Bueno, a mí y a muchas personas que estamos investigando y trabajando alrededor de esto. Las narrativas tranquilizadoras que, repito, involuntariamente o con muy buenas intenciones, pero tienden a invisibilizar nuestro lugar de enunciación. O sea, nosotros como urbanos también participamos de la guerra. Entonces, no podemos simplemente pensar las víctimas sufrientes, aquellos que están allá lejos, la guerra es fuera, sino deberíamos pensar prácticas artísticas que nos involucraran más, ¿no? Y es lo que se siente un poco ausente. Y para eso, entonces, ¿qué propongo? Propongo, bueno, creo que es necesario que pensemos los hilos con que se está tejiendo la narración alrededor del arte y las víctimas. Y por supuesto que hay un asunto de género marcadísimo, ¿sí? Que ahí, en este ensayo, yo nada más lo empecé a esbozar porque no conocía. Es decir, me quedó nada más, me quedó corto en ese sentido. En este momento estoy completamente consciente. Faltó muchísimo.
faltó extraer muchísimas consecuencias acerca de esta perspectiva que feminiza a las víctimas, que asigna un rol de género específico a víctimas y victimarios y que reproduce unas fórmulas patriarcales en Colombia. Eso es muy problemático y ahí no está. O bueno, está nada más mencionado cuando hace la mención de marianismo y otras lógicas, pero ese puede ser otro ensayo, ¿sí? Que faltó aquí trabajarlo mucho más. Sí, me gusta es que, nuevamente, uno lo lee y en todo caso, pues yo sigo viendo esa obra y no me está dañando el gesto, ¿sí? No me está dañando cierta empatía, no me está dañando dejar ver a esta persona llorando, no me está dañando poder relacionar esa obra con otras obras, no sé, con un video de Bill Viola, sí, o con una cosa de estas. Pero también le está exigiendo a uno mantener ambos gestos abiertos. Y esa es la parte donde a veces veo que no lo logramos, ¿sí? Nos gusta o solo esto o solo esto. Por ejemplo, me acuerdo alguna vez que hicieron un documental acá que se llamaba Pablo Escobar, Ángel o Demonio. Y yo el único problema que le veía al título era el O. Me parece que hubiera sido mejor Ángel y Demonio. Sí, eso me pone en un lugar más difícil. Pero también es bueno, digamos, no sé que esto no ha circulado mucho. Yo no sé si usted alcanzó a leer o ha visto los otros que lo acompañan acá. Y está, digamos, el de la mitad de Mónica Restrepo, que también hace un punto bien importante en relación a un lugar donde ha ocurrido algo desastroso. Cuando ha ocurrido algo desastroso ya no hay manera de volver atrás. ¿Sí? Y ese es un punto que ya hace muy claro. Y volver atrás o volver a salir del desastre o lograr un nuevo país, ¿sí? No es posible, ¿sí? Lo que es, porque precisamente ahí ya pasó algo que no hay manera de volverlo a armar, ¿sí? O el de Elkin Rubiano, donde también analiza unos videos de Juan Manuel Echavarría y de alguna manera no se casa solamente con una imagen que proyecta el video, sobre todo por ejemplo, un video de un pueblo donde al parecer la obra está centrada en que las personas de ese pueblo recogen los cuerpos y los adoptan en el cuerpo, ¿sí? Y les hacen todo un ritual. Pero también lo que analiza Elkin a través de otras personas que han ido a esos pueblos y que han investigado eso, es que también se usan esos cuerpos para pedirles favores. Y esa práctica pues viene de mucho atrás, no solo responde como a esta circunstancia paramilitar, sino que también tiene una cosa ahí diferente. Incluso, digamos, creo que de las pocas películas colombianas que se salvan del largometraje del comienzo del cine acá en los 50, 60, es una que se llama El Río de las Tumbas, donde pasa exactamente lo mismo, que llega un cuerpo a un pueblo y no saben ni qué hacer, no saben si botárselo para que lo recojan en el otro pueblo o meterlo ahí. Pero a lo que voy es que esa imagen que se nos da a veces como un regalo para una contemplación de piedad o de lástima y que responde a veces también a la misma práctica de iglesia, de cómo hemos aprendido a ver gracias a la iglesia. De alguna manera, gracias a estos análisis, no es que nos la estén quitando, pero tenemos que convivir con las dos, ¿sí? Tenemos que convivir con la emoción que nos produce, pero tenemos que convivir también como con la cosa compleja que ya nos quedó en la cabeza, ¿sí? Y eso creo que es importante. Creo que, por ejemplo, hace un año, creo que José Ignacio lo señalaba bien, José Ignacio Roca, en un comienzo cuando hablaba de que en la obra de Doris Salcedo en la Plaza de Bolívar, cuando estaba el campamento de la paz ahí, una opción habría podido ser dejarlo. De manera que entre ese blanco, gracias que a las sábanas de Doris Salcedo, se habría podido ver ese manchón. Y una obra podría haber arropado a la otra, por ejemplo. Y en 100 años, cuando alguien mire esa obra de Doris Salcedo, porque eso es lo que va a sobrevivir, ¿sí? Eso es el efecto Guernica, ¿sí? Eso es lo que sobrevive. Alguien va a preguntar sobre ese manchón negro. Y de alguna manera esa obra grande va a proteger la memoria de algo efímero que estaba ahí en juego, ¿sí? Entonces, a lo que hoy es un pensamiento complejo sobre las imágenes, que precisamente, pero repito, requiere un ritmo extraño, requiere escribirlo. Tal vez me gustaría que hablara usted un poquito es como del acto de escribir y cómo el acto de escribir, porque uno lo ve acá, el acto de escribir le está ayudando a usted a pensar lo que está viendo. Digamos, a mí me da la impresión que cuando usted empezó a escribir tenía unas intuiciones y unas ideas, pero solo al momento de escribirlas y después volverlo a revisar y después poner esas cautelas, uno dice, este tipo de obras sí está viendo, ¿sí?
como en un comienzo de pronto no tenía eso. Lo digo es porque a veces pensamos que el ejercicio, usualmente la crítica en Colombia hay una variación que son los literatos, ¿sí? Y eran unos literatos que escribían sobre arte, porque eran amigos de los artistas o porque teníamos esta noción de que solo un espíritu afín a la sensibilidad del artista puede escribir sobre arte, es decir, el poeta, ¿sí? Y tenemos todos esos textos muy bonitos, por cierto, algunos con muy bonitas metáforas, pero que de alguna manera no se meten en esa complejidad. Y la otra variación que a veces tenemos es el texto por encargo o el texto curatorial, que de alguna manera recoge lo que dice el artista, que de alguna manera sí hace un análisis, pero de alguna manera, y eso creo que se podría hacer un concurso, ¿sí? Es jamás le pone peros al artista. ¿Sí? Yo creo que uno podría hacer un concurso, de pronto el próximo premio de crítica es mandar un texto curatorial que le haya puesto peros al artista. Creo que tocaría declararlo desierto apenas se lanza, porque rara vez lo veo. Por supuesto, es un problema también porque a veces es un texto por encargo, a veces es un texto de afinidad. También es una cosa que hacen los críticos y que me parece bien que la hagan, o los curadores, ahora que no hay tanto la figura del crítico, que es acompañar a una generación de artistas. Y a veces ese crítico o ese curador no debería ser la persona que le pone peros, ¿sí? Pero también esos peros ayudan a ver, ¿sí? Esos, por ejemplo, si yo leo una crítica de restaurantes o leo una crítica de vinos, sin yo ser un gourmet ni nada, pero qué bueno que alguien me diga, esto no es tan bueno como esto. De manera que yo después diga, voy a probarlo. Y de pronto uno diga, bueno, ahora ya tengo un criterio más amplio, no solo esto es bueno. ¿Por qué? Porque es bueno, ¿sí? Entonces, ¿cómo ve usted ese acto de...? Yo sé que está haciendo también una investigación de largo aliento, pero lo que digo es que también a veces vemos la escritura como la tarea, vemos la escritura, digamos, aquí hacemos una crueldad en el diseño de estas cosas, es que mandamos las citas al fondo. Las mandamos al fondo es porque este premio se llama ensayo, hace énfasis en la palabra ensayo. Y usualmente el ensayista no hace eso. El ensayista lo que quiere es un continuo a veces en la lectura. Y los ensayistas que ponen citas a veces es para molestar a veces. Ponen, digamos, Borges tiene 2 o 3 textos en que pone una cita y uno ve que la cita es puro para molestar al lector, ¿sí? Para ponerle otra cosa ahí. Pero las ponemos también al final, es precisamente un poquito como para, no es esa idea de que la cita es la sustentación de lo que se está diciendo, ¿sí? Y también para tratar de mantener como una línea de escritura, un ensayo a veces, una de las reglas, o no las reglas, pero una de las pautas es que se lee de una sentada, ¿sí? Pero también una de las pautas es que es un género de madurez, y no de madurez de edad de la persona, sino de madurez de una idea. Pero también es un género que es caprichoso. Entonces, ¿cómo ve usted cómo esa labor cuando usted está escribiendo y está pensando eso? ¿Cómo ve esa interacción de eso? Porque usted dijo que usted estudió o que esto sale como de una maestría y todo eso, pero también usted lo dice en su corta, pues en las biografías cortas que pone, usted dice, a veces investigo cuando tengo tiempo, ¿sí? O cuando se logra, porque también eso es lo que deberíamos estar haciendo más personas en la universidad, pero a veces no lo hacemos a pesar de tener el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿cómo ve esa labor de escritura como para entender un fenómeno complejo? Sí, evidentemente es un enredo. Es decir, uno a veces muestra o alguien conoce textos como estos y piensan como que se sentó y lo escribió. O, sí, de pronto tuvo el chispazo y se sentó y lo escribió. Tal vez es que yo soy muy lento, pero esto me tomó mucho tiempo. Me tomó mucho tiempo no tanto porque se me dificulte el acto de escribir, sino mucho tiempo porque las reflexiones no son evidentes y precisamente el intento es tratar de sacar cosas que no están en la superficie del fenómeno, ¿sí? Entonces, para poder escribir esto, realmente hay que entender, o sea, para entender esto hay que entenderlo como una versión dentro de como 8 anteriores, no sé cuántas, muchas de las cuales no obedecían en ningún sentido a un formato ensayo, sino a reflexiones. Primero hay que entender a tal autor, después hay que entender la obra, después hay que hacer una descripción, después hay que hacer... O sea, hay una cantidad como de lugares desde el cual se puede ver la obra que, en mi caso, que soy lento, no sé, tuve que pasar previamente de manera muy sistemática para poder llegar a un momento en donde
tratase de hacer una síntesis. Es decir, primero tenía que pasar yo por una reflexión sobre los espacios exhibitivos, tenía que pasar una reflexión por las formas de construcción de memoria, tenía que pasar una reflexión sobre el marianismo, tenía que pasar por una reflexión sobre una cantidad de factores que no pueden entenderse simplemente como chispazos, como me senté un día, me tomé un tinto y trasnoché y lo escribí. Tal vez haya gente que le sirva así, yo soy lento, ¿sí? Y para mí esto es algo que no puede haber surgido si no hubiera estudiado hartos años más, ¿sí? No porque sea la obra cumbre, ¿sí? No es porque sea el Quijote de la Mancha. No es por eso. Es porque solo se puede llegar a la complejidad cuando uno ha pasado por específicos puntos de vista que le aportan al estudio del fenómeno. Por eso es que yo digo, y lo digo con orgullo, o lo digo porque me gusta decirlo, o sea, sí, yo vengo de artes plásticas, pero pasé a historia del arte, pero pasé a estudios culturales, ¿sí? Porque me interesó precisamente ir ampliando la posibilidad, el rango de acción, la posibilidad de percibir diferentes puntos de vista sobre el fenómeno artístico. Y creo, con todo respeto por todos los que estamos en el campo del arte, pero creo que falta un poquito romper con mayor seguridad, con mayor valentía las fronteras del campo del arte, ¿sí? Y generalmente los de arte hablamos de arte y arte y arte y arte, pero yo creo que hasta que no haya una fractura mucho más radical de los linderos específicos del campo del arte, va a ser muy complicado dejar de hacer crítica alabatoria o crítica por encargo, ¿sí? Es decir, solamente cuando uno se pone a estudiar sociología, o cuando se pone a estudiar elementos de estudio de género, cuando se pone a estudiar elementos de política o cosas que están por fuera del campo del arte, uno puede darle una complejidad mayor al estudio del arte, ¿sí? Si nos quedamos nada más con Gombrich o con Nicolas Bourdieu, con los que estén de moda en cada momento, vamos a repetir las mismas 4 cosas permanentemente, ¿sí? Y también creo que es importante es como, digamos, en los ensayos que uno ve acá, no se suelta de lo que se está hablando, ¿sí? Usted todo el tiempo vuelve a la imagen, ¿sí? De la obra, todo el tiempo vuelve ahí, ¿sí? Una y otra vez, que también veo que es otro ejercicio que se hace de escritura a veces, es buscar la cita grandilocuente, cruzarla con una descripción de la obra, y ya eso es como una potenciación, ¿sí? Pareciera como si uno le pusiera al cuadrado o a la 4, a la n, ¿sí? Pero en vez de ponerle un numeral, uno le pone un Foucault, le pone un Agamben, le pone un Rancière, y ya esto más esa potenciación ya bota eso a la estratosfera, ya queda todo el mundo mirando allá y uno dice, pues no entiendo nada, pero si este que escribe y sabe lo puso allá seguro, y el artista queda, yo estoy haciendo eso, bueno, sí, yo estoy haciendo eso, claro, sí. Claro. Pero lo raro es que también entonces quedamos como atrapados en otro lugar, que es lo que uno ve en formación universitaria y que uno ve también que es lo que construye a veces la percepción de, por ejemplo, de un arte ferial, ¿sí? Que pareciera que fuera un problema simplemente de marquetería, ¿sí? De enmarcar grande, mandar a imprimir yo no sé dónde, dejar un espacio entre el vidrio y la obra, ¿sí? Y saber cómo colgarlo y hacerlo tal vez más limpiecito, como si fuera una tienda Mac, pero la misma estética de la tienda Mac, pero traducida a la galería, ¿sí? Pero uno ve que pareciera que estas preguntas y estas complejidades fueran intelectualadas. Y lo que me gusta a veces es que es raro como sin idealizar la figura del artista y sin generalizarla. Pero a veces los artistas llegan a los sitios sin pensar tanto, ¿sí? Digamos, la frase esa de bruto como un pintor, la frase no está referida a que el pintor sea bruto. La frase está referida a que el pintor es inteligentísimo, pero a veces cuando habla es un bruto, ¿sí? Como el futbolista cuando le preguntan cómo metió el gol. Pero cuando mete el gol es el tipo más futbolista y más inteligente que hay, ¿sí? Pero le quisiera hacer es un poco, es como, digamos, usted construyó este sistema y yo sé que usted al construir este sistema usted también tiene una contracrítica ahí adentro. No hay manera de escribir así si uno no es autocrítico. Y que también es una condición muy graciosa a veces de lo que llamamos crítica, ¿sí? Se puede ser crítico, pero crítica sin autocrítica es una cosa que a veces no entiendo, ¿sí? Pero, dentro de su sistema, ¿qué habría usted como diciéndome, yo estoy equivocado cuando usted está escribiendo? Porque, por ejemplo, yo podría decir que
este artista de alguna manera al poner esta imagen también nos está diciendo, pero es que no podemos esperar más. Lo único que podemos lograr es esto. La memoria no existe. Lo único que existe es este momento sublime, sin caer en lo romántico, ¿sí? Pero lo único que existe es este instante, ¿sí? Entiendo que hay todas las otras implicaciones, contextualización, la historia de todo eso. Lo digo también es porque, por ejemplo, uno de los mega ejemplos, ¿sí? Doris Salcedo lo dice. Lo que pasa es que a veces lo dice en voz baja. Pero cuando uno lee el relato, por ejemplo, Elkin Rubiano ahorita en Esfera Pública publicó un texto sobre lo que pasó hace un año con la obra de La Sábana. Y él cita a alguien que está ayudando a Doris Salcedo a hacer la obra ya en el Museo de la Nacional cuando la están produciendo. Y ella va y le dice a las personas que la están ayudando, miren al olvido trabajar. Ahí está trabajando el olvido. Es decir, cuando se borran los nombres, está trabajando el olvido. Y en la obra que uno ve ahorita, que pues yo solo he podido ver por fotos y muy poquitas fotos, que está ahorita allá en Madrid, ahí literalmente los nombres se van borrando. Y a mí me parece que ese es un aspecto que no se hace suficiente énfasis. Es decir, esta es una obra que borra los nombres, así como esta es una obra que vacía los testimonios. Pero también se vacían, porque también esa es la única, es como un choque, que también uno necesita para que le digan, a usted puede que le haya pasado algo, pero si usted se queda en esa narración, si usted se queda haciendo nombre, si usted se queda en ese duelo, se va a quedar en el duelo. Y estos artistas, por ejemplo, cuando uno lee esas declaraciones de Doris Salcedo, uno se da cuenta que ahí esta persona ha pensado en complejidad eso. Sin embargo, decir eso abiertamente es un problema, ¿sí? Y esa no es la narración que van a coger mediáticamente porque trae un problema. Si uno, hagan cuenta, pongan el titular, digamos, en Washington hay un monumento que es a los soldados que murieron en Vietnam. Y ahí están los nombres grabados que lo hizo Mayalin y uno se mete ahí. Y están todos los nombres. ¿Qué ritual tiene ese lugar? Que la gente va y calca el nombre. Llevan un papelito y hacen frotage con el nombre y se lo llevan a la casa. ¿Qué pasaría si esos nombres empiezan a desaparecer? ¿Qué pasaría si yo voy fui el mes pasado y voy con mi sobrino, venga, tu abuelito se murió en Vietnam, vamos a calcarlo, y el nombre ya no está? Y viene el artista me dice, es que se lo olvido actuando. A mí me dolería, pero también me parecería una experiencia de shock, que es también a veces la que puede producir una reflexión compleja sobre algo, que es, no se quede en esto que le pasó. Y ahí no estoy improvisando, creo que es el hijo de Susan Sontag el que tiene el libro ese que se llama Contra la Memoria, y que vino el año pasado aquí a hablar, y que habla de eso, habla de, muy bueno tener memoria, pero también la memoria de alguna manera nos condena al pasado. ¿Sí? La historia literaria de eso es Funes el Memorioso de Borges, donde Funes ni se puede mover, tanta memoria tiene que está apabullado por la memoria. O la memoria también solamente llamar a alguien víctima y que esa ya sea víctima y darle el subsidio por víctima y hacer obra y decirle tú eres la víctima y cada vez que esa persona va a hablar, solo invitarla a hablar de lo que le pasó. De alguna manera está quedando atada. Entonces a lo que voy es que también no creo que, por ejemplo, volviendo al ejemplo que ponía, no creo que la obra de Doris Salcedo sea solo sobre el duelo, así la misma artista lo diga. Creo que también hay un acto de violencia necesario ahí al borrar el nombre. ¿Sí? Entonces, estoy poniendo ese contraejemplo porque uno también podría decir que estas imágenes, como que usted critica de alguna manera al artista por hablarle de que está vaciándolas. Tal vez el artista lo único que nos está mostrando es que tal vez esto es lo único que podemos lograr, ¿sí? Es una imagen así. ¿Cómo vería usted como ese ejercicio de autocrítica o de contracrítica al punto que usted está haciendo ahí? Complicadísimo, complicadísimo. Y yo tendría que decir en primera instancia que la percepción que yo tengo respecto al fenómeno de la guerra, arte, violencia, víctimas, me abruma y me excede. O sea, en ningún momento yo intento hacer una narración abarcadora o un planteamiento teórico que aglutine a la
gran universo de posibilidades, no, o sea, me excede. Y cuando digo me excede no es porque no tengo tiempo de escribir más, no, es porque realmente no me cabe en mi cabeza la complejidad que tiene esta situación, ¿sí? Haciendo una cuña, una autocuña, en la versión anterior del Premio Nacional de Crítica fue un ensayo sobre, participé con un ensayo sobre Echavarría, ¿sí? Sí. Que quedó en segundo. Ujú. Esta sí fue primera, ¿sí? Eh, Los fallos fallan. no, y no me saqué la espinita. Perdón, cierro paréntesis. Eh, y ahorita precisamente que se trajo a colación la exposición de Echavarría, que hay un poquito como retrospectiva que hay de Echavarría, me dieron muchísimas ganas de volver a escribir el ensayo anterior, porque creo que yo fui muy injusto con él, ¿sí? Creo que fue muy injusto, no en el sentido de que estuviese yo diciendo mentiras o que estuviese inventándole chismes no, sino que yo escribí sobre un aspecto de su obra y era ese aspecto de la estereotipación de la guerra, como el horror de la guerra, que es lo que versa ese ensayo. Pero no hablé sobre las posibilidades de encuentro que generó eso. Es decir, más que las pinturitas pegadas en la pared, lo importante en esa exposición fue, y pasa ahorita en el Mambo, lo importante, como yo lo veo, o lo más disruptivo es que mis guías de museo son excombatientes, ¿sí? O sea, me importa poco que lo que esté en las paredes porque realmente parece obvio, repetitivo, con todo respeto, pero no veo como un potencial muy grande en lo que está puesto en las paredes. Veo más potencial en que mis guías sean excombatientes, ¿sí? Y que vayan niños de colegio o que vaya uno urbano, bien vestido, burguesía urbana, ilustrada, y vaya al museo y haya excombatientes que sean mis guías y que me digan, que me digan su punto y que me expliquen eso, ¿sí? Y son cosas que me excedieron. O sea, sí. Que haya personas que agarren estas obras, que llegó y que obra como tan ramplona, y haya víctimas que la agarren y la coloquen en su casa y casi que la laven, porque es la única acto de dignificación que ha habido de sus memorias, dignificación que no ha sido y que no va a ser capaz el gobierno de hacer nunca. Eso es algo que uno no puede simplemente echar a la basura, ¿sí? Es decir, uno no puede asumir la postura egocéntrica del crítico que todo lo sabe y entonces decir, no, es que esta obra no sirve para nada. No, o sea, son prácticas y por eso trato de evitar a toda costa los comentarios contra la persona, contra el artista. O sea, no juzgo su buena o mala voluntad. Y tampoco juzgo que su obra tenga una efectividad en algunos ámbitos que me excede a mí y que excede mi marco de entendimiento, ¿sí? Entonces, lo que yo quiero con esto no es echar al piso, trapear con los artistas que trabajan con víctimas. No es esa mi intención, ¿sí? Mi intención es añadirle complejidad al asunto, ¿sí? Pero reconociendo que yo mismo no puedo entender la complejidad entera, ¿sí? Yo me acerco desde un punto y estoy analizando estas prácticas artísticas como un dispositivo que funciona en un régimen discursivo específico que es una lucha por la hegemonía de la memoria en Colombia. Es decir, estamos en Colombia en una lucha por definir qué fue la guerra. Y hay prácticas artísticas que están participando de una forma o de otra forma en esa lucha por la hegemonía. Normal, eso es teoría política, o sea, eso nos excede el campo del arte, ¿sí? Pero yo creo que esa es la lucha en la que están muchas de estas prácticas, o sea, participando en cómo construir la memoria de la guerra. Pero tiene más dimensiones. Y yo no voy a tratar ni de darles una explicación, ni de invisibilizarlas, ni de decir que no existen. Simplemente reconozco que hasta allá no llego. Sí, es bueno. Yo realmente recomendaría ir a ver esa exposición, porque sí, digamos, no me acuerdo, hace 10 años fue que se pusieron los tableros ahí en el 2009, sí, hace sí, 8. hace 8 años, y están solo puestos los tableros sin nada más, y con las fichas de catalogación como de un museo o de algo que iba a existir y no sé si existe o no. Y esa era la exposición, y un texto a la entrada, así pues como alegórico, etcétera. Pero ahorita están los mismos tableros, pero los tableros también traen unos testimonios, también traen una voz, también traen una recreación visual mediante un documental, también, por ejemplo, están los tableros de los colegios que la ha tomado y uno había visto eso suelto por ahí, o si uno pasaba por la feria de arte veía eso ahí. ¿Sí?
Y aquí al lado hay un mapa, por ejemplo. Y cuando uno relaciona la ubicación de los tableros con el mapa y la cantidad, pues uno sí ve, por ejemplo, casi 108 escuelas abandonadas. Y entonces logra otra dimensión. Entonces, sí me interesa, es como un ejercicio precisamente de acompañamiento, que es donde a veces no vemos la crítica, ¿sí? La vemos como una labor de mala leche, la vemos como, no, o la vemos simplemente como una cosa de lo que usted decía, de una labor de ingenio, ¿sí? Pero no la vemos como una labor como de, sí, de acompañamiento de la imagen para un mundo que está tan lleno de imagen y que nuevamente no nos niega el gesto, ¿sí? Este el ejemplo que pongo es hace como 3 o 4 años cuando hubo un enfrentamiento entre unas personas a las que llamamos indígenas en el Cauca y un grupo del ejército porque el ejército debía abandonar un cerro que estaba dentro del lugar de los indígenas y si se acuerdan la foto que mediatizó el asunto era de un soldado llorando y uno miraba la foto y uno decía, ay, qué ternura ese soldado como herido en su honor militar y el soldado además era bello, parecía escogido como por Miguel Ángel Rojas, era un soldado bello, sí, pero, pero también después cuando uno leía los informes de los maestros de esa zona, que estaban circulando por internet, los maestros decían que en ese enfrentamiento el ejército les había echado a los grupos organizados de defensa de ese territorio, les había echado gases lacrimógenos. Y pues, ¿qué producen los gases lacrimógenos? ¿Sí? Entonces yo después de ver esa imagen, yo sí decía, bueno, esta lágrima es por el honor militar, pero esta es por el gas lacrimógeno. Y lo decía de una manera jocosa, pero lo que digo es que también cuando estamos mirando, cuando alguien está representando el dolor de alguien, o cuando alguien está representando el dolor propio, ya ahí está en otro juego, ya está en otro lugar. Si uno se lee, por ejemplo, el género este colombiano que hay del libro del secuestrado, que es un gran género. ¿Sí? El libro de Ingrid Betancourt, el libro de Moncayo, el libro del otro, el que se escapó, el libro de los 4 estadounidenses que lo escribieron con un escritor, de los 3 estadounidenses que lo escribieron con un escritor fantasma. Y es buenísimo el libro de los estadounidenses porque como son estadounidenses, ven unas cosas que los otros libros no dicen. Digamos, ellos ven la división de clases dentro del campamento guerrillero y les impresiona cómo hay unos secuestrados de esta manera y otros de esta manera y ellos no entienden. Para ellos todos son colombianos secuestrados. Pero más allá de eso, cuando estas personas están escribiendo ese libro, pues ya no son los secuestrados. Sí son los secuestrados, pero ya no son. Ingrid Betancourt cuando escribe su libro es Ingrid Betancourt, pero es una escritora también, ¿sí? Y es ella, pero no es ella. En parte por eso es que tenemos arte. Tenemos arte a veces para hacer otro, no para hacer eso. Entonces por eso digo que también en estas imágenes de Erika Yetis de pronto tenemos estas personas para hacer un momento una imagen. Y al ser esa imagen también, eso seguro tiene un valor, lo que usted menciona, ¿sí? También hay que ser generoso con eso. ¿Sí? No hay que verlo solo como un ejercicio de instrumentalización del artista, un agarrando pueblo 2, ¿sí? Sino que hay que verlo también como un ejercicio también de dignidad que puede suceder ahí. ¿Sí? Incluso ahorita ese documental lo están usando bastante y es agarrando pueblo, pero es porque es un documental muy claro en eso, ¿sí? Es primero una época en que hay muchos artistas usando la pobreza, así como ahorita puede haber muchos artistas usando el género víctimas o el género posconflicto, como lo queramos llamar, pero en ese documental tienen que ser violentos al primero agarrar pueblo, ¿sí? Mayolo y Ospina agarran pueblo, es decir, ellos están haciendo lo mismo que hacen los otros, sin permiso, botándole la cámara enfrente a la gente y saliendo a correr. Pero después en la segunda parte se encuentran a alguien que es un tipo que sabe de imagen y lo entrevistan, que es la parte que no se mira a veces mucho de ese documental, y es darle voz a un tipo que el tipo está diciendo, pero es que mire, la imagen es más compleja, ¿sí? La gente se confunde de esta manera, pero a mí me gusta que se confundan de esta manera. Entonces, a lo que hoy es un poco que es importante ese ensayo y de los otros 2 ensayos que están aquí publicados, porque sí recomiendo leerse los 3, porque sí me parece que entre los 3 arman algo muy bueno. Y es precisamente como en ese acompañamiento, pero en no cerrar una vía, Sí. sino mantener las vías abiertas. ¿Sí? Por ejemplo, hay uno en el de Mónica Restrepo, hay una parte buenísima, claro, me tiro al final un poco, pero como si fuera una película, pero tal vez eso haga que lo lean. Y habla del Museo del Oro y cómo en el Museo del Oro
en Bogotá, yo no sé si están los guardias allá o están asustados o hay alguien como que se le está soñando cosas horribles, pero llaman a un mamo como para que venga el mamo a limpiar la energía del Museo del Oro en Bogotá. Y él le manda al Banco de la República su solicitud. Y la solicitud del mamo es que necesita el semen y la sangre de la menstruación de las personas que trabajan en el banco. De todos. Es decir, al que firma los billetes, al celador, a todos. Todos tienen que entregar su semen y su líquido de menstruación. Porque él considera que esa es la única manera de limpiar ese museo y de volver a empezarlo. Casi con los líquidos que son los líquidos de la vida, a fin de cuentas. Por supuesto, eso jamás lo van a hacer. Porque al hacerlo también pondrían en evidencia toda la parafernalia que hay detrás de la imagen y de la construcción de la imagen del Museo del Oro. ¿Sí? Pero es muy bueno también como en esa respuesta o en esa solicitud, esa misma respuesta, es casi un mamo artista en el sentido de que solo con esa solicitud improbable está poniendo en juego una imposibilidad en la construcción de ese mismo lugar. Entonces a lo que voy es que estos tres ensayos ayudan como a ver eso, ¿sí? Uno desearía precisamente que esta discusión se diera tal vez en la universidad cuando la persona está viendo eso, ¿sí? Uno desearía que la persona que está haciendo estas obras lea esto, o lea que esta persona Dietes o el artista que sea lea esto y diga, hombre, hay que tener cuidado con esto, ¿no? No es que lo vaya a dejar de hacer, ¿sí? Pero hay que tener cuidado con eso. Uno esperaría que también el lector no diga, uy, le dieron durísimo a fulanito o a menganito, ¿sí? Porque precisamente lo que hacen estos ensayos es mantener las vías abiertas, ¿sí? Porque también se dan cuenta que ahí también está pasando algo con la persona que le toman la foto, con la persona que habla. Pero también hay algo ahí que también es bueno, lo que decía, es una experiencia de choque que también el artista la sabe, como, repito, Doris Salcedo lo sabe, ¿sí? Ella sabe exactamente el grado de violencia que está usando cuando lo está haciendo, pero también sabe que decir eso abiertamente también es difícil, porque si uno decir, estoy borrando los nombres, para que también nos demos cuenta que no nos podemos quedar en el luto, ya sería una declaración que a veces pone problemas. Sí. Y tal vez yo creo, eso que acaba de decir, lo podría asumir como el reto fundamental para la crítica, abrir sentidos y no cerrarlos. Digamos, estamos acostumbrados a una crítica y a una historia del arte y a unos profesores de arte que ganamos dinero, sustentamos nuestro ser a partir de cerrar el sentido de las cosas, ¿sí? Esta obra es esto. En tal periodo pasaba esto y lo otro, ¿sí? Aquí lo que quería decir el artista era esto y esto y esto. O sea, nuestro bolsillo se lucra, y me incluyo, obviamente yo soy profesor de arte, nuestro bolsillo se lucra generalmente por cerrar sentido de las cosas, ¿sí? No, y porque sirve para hacer parciales también. Claro, uno puede calificarlo, sino cómo va a calificarlo uno. ¿Sí? Respuesta cerrada, sí. Califico. Es más fácil. La crítica de arte que se piensa más como polémica, la crítica de arte que se piensa por encargo, generalmente son críticas de arte y son prácticas de cuestionamiento, de comentarios de arte que están intentando siempre cerrar sentido y decir esto significa esto, o esto se hace así. Creo que el potencial que tendríamos como críticos, historiadores o profesores sería hacer un esfuerzo mucho más sistemático por abrir los sentidos, por decir, esto puede significar esto, esto, y a la vez esto, porque esto es ángel y demonio, ¿sí? No tanto reproducir los mismos binarismos que nos tienen tan jodidos de decir, esto significa esto, Doris Salcedo es buena. No, Doris Salcedo es mala. No es ese el punto, ¿sí? Es que trabajar con víctimas está pasando esto. No quisiera yo. Y eso fue una lucha muy fuerte que tuve con este trabajo. No quisiera yo que se convirtiera como en una especie de decálogo del deber ser de los artistas. Entonces, decálogo, para ser un artista político verdadero tiene que hacer primero esto, después esto, después esto. En cierto momento caí, afortunadamente tuve unos maestros y unos compañeros muy lúcidos que me dieron cachetadas, me dijeron hasta stalinista, y dije, no, pues sí, por allá no puedo ir, ¿sí? O sea, jodido cuando uno intenta nuevamente cerrar los sentidos, ¿sí? El asunto es abrirlos para que cada cual en esta complejidad tome la posición que mejor considere, que es la misma lucha de la construcción de la memoria, ¿sí? Ahí sirve perfectamente para hacer la analogía, o sea,
los intentos más fuertes por construir una narración única de la guerra son aquellos intentos que buscan construir una memoria oficial, que es la lucha en la que estamos actualmente. Entonces, ¿cuál es la memoria oficial? ¿O cuál va a ser la lucha cuando venga la Comisión de la Verdad? Construir la versión de lo que la guerra ha sido, cerrar el sentido de la guerra. Tal vez, más que intentar cerrar el sentido aquí o allá, nuestro papel sea abrirlos, permitir que siga produciendo cosas, que siga produciendo interpretaciones y que llegue a puntos que ni idea cuál van a ser. Que tiene que ver con el consumo, sí, porque al cerrar el sentido la obra es consumible y al ser consumible pasamos a la que sigue, sí, y eso también pues no ayuda mucho. Yo entiendo que eso es difícil también para uno, repito, como artista, ¿sí? Porque uno piensa que uno sabe lo que está haciendo. Pero también es bueno porque también eso le muestra a uno el lugar en que se metió, ¿sí? El lugar ahí también incierto. Y a veces yo veo que los artistas que saben manejar ese lugar incierto realmente son los que son capaces después de regenerarse, los que no caen solamente en una cosa estilística, los que después no caen en una cosa como voy a revisar lo que hice antes y vuelven y hacen lo mismo, pero sin realmente como entender en lo que pudieron hacer mejor o lo que les faltó por hacer peor, sí, cosas así. Bueno, creo que podemos ahora, si quieren hacer preguntas, comentarios, como a lo que hemos hablado sobre otras cosas. Bueno, yo sí quisiera. Si quieres, para que te oigan atrás. Bueno, yo conozco el trabajo de Alejandro de bastante cerca, pero sí me gustaría que compartiera un poco otros aspectos alrededor de la construcción del trabajo, que no necesariamente tienen que ver con la escritura, sino también con la investigación, con el acercamiento al artista, con el acercamiento al taller del artista, con el acercamiento a otras cosas, para entender un poco estas dinámicas pre a la escritura, pero que también ayudan a fortalecer pues esa perspectiva crítica que tú señalas. Tal vez lo más complicado, pero por eso mismo lo más necesario es algo que mencioné un poquito ahorita y es romper las fronteras, o no romper, transgredir las fronteras disciplinares, ¿sí? Y asumirse no como crítico de arte, no como historiador, sino como alguien que está averiguando sobre algo, ¿sí? Lo que lo obliga a uno a buscar las herramientas y tomar las acciones necesarias para poder llegar a ese algo que está estudiando, ¿sí? Entonces, en ciertos momentos hay que ponerse la máscara del historiador del arte y realizar un estudio de arte. Después me la quito y me la pongo la de culturalista, profesional en estudios culturales y en estudios visuales, entonces análisis de la imagen, y después me quito esa y uno se pone la de politólogo. Politólogo chirre, politólogo mal hecho, ¿sí? Porque no soy politólogo. Es decir, y uno empieza entonces a necesitar unas reflexiones acerca del contexto y uno entonces pasa a otro momento en donde hay que entenderse más como una lógica del historiador. No porque uno tenga una magnífica experticia en todo eso, porque es imposible ni Descartes que fuéramos, ¿sí? Sino porque la complejidad de un fenómeno solo puede ser abordada desde la complejidad de perspectivas. Esta es una investigación que no creo yo, o quiero creer, que no pudo haberse realizado únicamente desde artes, ¿sí? No pudo haber sido hecha únicamente desde un departamento de historia del arte o algo por el estilo, porque el sentido que se le quiere dar es las implicaciones que puede haber entre el campo del arte y el campo de la política. Y si solo se estudia el campo del arte, pues uno se queda en el campo del arte. O si solo se estudia el campo de la política, uno se queda solo en el campo de la política, ¿sí? Entonces hay que tener cierta descaro para ir a terrenos que no son el propio de uno mismo, capturar, acaparar elementos de juicio, acaparar formas de abordar y tratar de encarnar esa vieja pero mal lograda idea de la transdisciplinariedad.
Y también tiene que ver como con los usos. Por ejemplo, yo vi que también en la biografía que usted pone acá, pues ahí usted tiene un libro sobre el taller 4 rojo. Y a veces, digamos, es como si uno analizara esas láminas del taller 4 rojo y uno dijera, bueno, en esta lámina, en la composición, vemos el uso del collage, vemos esto. Pero uno no se pusiera a analizar los usos de las imágenes, ¿sí? Digamos, esas imágenes circularon por sindicatos, esas imágenes se imprimieron en grandes tirajes, esas imágenes estuvieron como eso. Y es en el uso también donde la cosa empieza a tener un significado que excede ese otro lugar. Pero también a veces, en el ejercicio de la crítica, digamos, a mí la persona con que vivo y que es mi editora, siempre me dice, ese texto que usted escribe lo tiene que entender mi mamá. Lo tiene que entender algo, sí, en el sentido de que también, no estoy diciendo que uno tenga que escribir como crítica para dummies o ser condescendiente o ponerlo con plastilina, sí, pero también a veces en ese problema disciplinar puede que los textos sean muy interdisciplinarios, pero son interdisciplinarios dentro de las disciplinas que leen esos textos y que se reconocen dentro de ese criollismo ilustrado de esos textos, ¿sí? Pero a veces no logran salir de eso. Por eso es que hacemos énfasis en este premio sobre la figura del ensayo, que es un género que está hecho precisamente para un lector curioso, que de pronto es un lector que hay partes que diga, uy, no, esto me sobrecedió, o aquí me hizo falta como un apunte, como jovial, como para poderle llegar a la cosa, pero también yo creo que son textos que, digamos, este ensayo me lo leí 3 veces, y cada vez que lo leo, cada vez leo más, sí, y ahorita me toca guardarlo y probarlo en una clase, a ver qué pasa en una clase, sí, pero a lo que voy con esto es que sí me parece que la manera como usted lo escribió y como están escritos los otros ensayos, basta con leérselo otra vez, y es como una canción, uno le va a oír como unas tonadas, pero no creo que sean ensayos crípticos, sí, me parece que sí en la manera de la escritura están hechos de esa manera. Y también creo que si yo fuera un artista y alguien escribe un ensayo así sobre algo que yo hago, pues yo lo agradecería, ¿sí? Así sea un alter ego, ese crítico o esa crítica a como yo pienso lo que hago. Pero sí lo agradecería, porque sí me parece que es otra cosa que vemos de la crítica. Me parecía que la crítica es algo externo a las obras. Y yo cuando leo este ensayo y miro la obra de Erika Dietrich, mira, la próxima vez que ella haga una exposición, yo la veo, este ensayo forma parte de la obra de ella, inevitablemente. Sí, es un continuo, yo no voy a hacer la separación, pero lo puedo hacer precisamente porque este ensayo no me genera un rechazo categórico con eso, ¿sí? Y ese lugar es dificilísimo, ¿sí? Piensen ahorita el problema que tenemos, no sé, con las películas de Woody Allen. ¿Qué carajos hacemos con las películas de Woody Allen ahora que el próximo que viene es Woody Allen? Sí sabían, ¿no? Vino ya el productor de Hollywood. Y ahora el próximo que viene es Woody Allen, pues porque Woody Allen tiene un hijo donde tiene un problema y tiene una esposa que es su hija adoptada, y ahorita eso es el que sigue. Entonces, ¿qué hacemos con una película de Woody Allen? ¿Qué hacemos la próxima vez que veamos, no sé, Manhattan y vemos que ahí Woody Allen está saliendo con una estudiante de colegio y a nadie le importaba? Y en esta época hacer eso es como... Y está usando su poder patriarcal, macho, para conseguir algo. Pero miren, es una pregunta compleja. ¿Qué hacemos? ¿Quemamos los DVDs de Woody Allen? ¿Le pedimos a Netflix que no los ponga? ¿O qué hacemos con House of Cards? ¿Sí? ¿No la vemos? ¿Sí? ¿Qué hacemos con eso? ¿Sí? Pero este lugar es buenísimo cuando uno lo ve como un continuo. ¿Sí? Cuando uno ve la crítica que se le hace, cuando uno ve la vida de la persona ahí. No es que la vida sea la obra, pero son elementos adicionales, y precisamente ahí es donde también se excede lo disciplinar, ¿sí? Que es, sin que sea una agiografía o sin que sea un ataque, pues, como de la persona. Sí. Bueno, ¿sí? ¿Más preguntas? ¿No? ¿Vino? ¿Hay vino ahí afuera? Sí, vino. Bueno. Sí, muchas gracias, Ignacio. Entonces, participen el otro año, eso no cuesta nada, ¿sí? Pagan, pueden mandar un texto que ya publicaron, sí, manden cosas. ¿Se puede intentar varias veces? Se puede intentar varias veces, pueden mandar el mismo ensayo año tras año, sí,